Bien, vamos al mensaje de esta mañana, en el cual llegamos al capítulo 3 de Santiago, y en el cual el título de la lección, la cual podemos considerar en esta mañana, es acerca del dominio propio, el uso de la lengua. Santiago, en el capítulo 2, nos venía hablando, la última lección que nosotros teníamos sobre el capítulo 2, hablaba acerca de una fe estéril. Esta fe estéril era aquella en el cual se decía que tenía fe y no había obra. Por ende, entonces, era una fe estéril. Ahora, Santiago sigue con el mismo tema, hablando acerca de un tema que habla acerca de lo que es estéril. En otras palabras, nos habla de algunas cosas que no es provechosa. Nosotros miramos en Santiago capítulo 1, el versículo 26, hacer de manera muy ligera, habló acerca de la lengua, en el cual decía lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. De igual manera, el versículo menciona, dice, si no refrenan su lengua. En otras palabras, debe de haber entonces dominio propio aún sobre nuestros miembros. En este caso en particular, habla acerca de la lengua. Ahora, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12, dedica una buena porción de versículos para hablar acerca de este tema. Únicamente en Santiago 1:26 hace un repunte de lo que debería haber en cuanto a la lengua. Y ya en este capítulo 3, Santiago entonces comienza a explicarse o explanarse más acerca de este tema en particular. Como siempre veníamos diciendo anteriormente, note la forma cuidadosa como Santiago se dirige a los hermanos, en el cual dice el versículo, hermanos míos. Esto lo tenemos como una frase que muy repetitivo se repite. Y cuando Santiago utiliza esta expresión, hermanos míos, sepamos entonces que inmediatamente después de esta expresión viene una exhortación a la cual se debería de considerar. Habla Santiago de manera muy cuidadosa, muy amorosa, cuando se dice esta expresión, hermanos míos. Vamos entrando entonces de lleno al estudio. El primer punto que nosotros podemos considerar es que la lengua es poderosa. Considero lo que dice Santiago capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 5, en el cual dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grande, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde que las gobierna quieren. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo que vemos entonces es, en primer punto que quisiera notar, el apóstol Santiago dice en el versículo 1, no os hagáis maestro muchos de vosotros. Santiago comienza a relacionar la parte con la persona que enseña y el dominio propio, en el cual dice, debe de haber dominio propio, dice, comenzando con el miembro aún más pequeño como es la lengua. Básicamente se está exhortando a que deben de entender dicha responsabilidad. No está en contra de aquellas personas que enseñan, totalmente lo contrario, sino que Santiago llama la atención en el sentido que el que piense ser maestro debe de, que el que piense ser maestro debe de controlar su lengua.
y tener en cuenta la responsabilidad que esto conlleva. Santiago también dice en el mismo versículo 1, dice que recibiremos condenación. Noten cuidadosamente que Santiago, como buen maestro, se incluye como las consecuencias que esto conlleva. Se debe recordarle también las palabras de David, en el cual hace referencia a la lengua. En Salmos capítulo 141, el versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Aquí David reconoce la imperiosa necesidad que había en tener dominio propio. Pero vemos entonces que con la oración que está haciendo en este momento, reconocía de que él mismo no podía. Por eso es que está pidiéndole ayuda a Dios en el sentido de que éste pueda ayudarle en el sentido de guardar su boca, en el sentido de guardar la puerta de mis labios. Aquí Santiago no está diciendo que todos los maestros van a ser condenados, porque él mismo se incluye y dice recibiremos, sino que su juicio será más severo porque es mayor su responsabilidad en ser maestro. Consideremos lo que dice Lucas capítulo 12, el versículo 47. Dice así, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En esta comparación que se nos hace acerca del siervo que conoce a su maestro de cuán severo es en cuanto al castigo, pero si no hizo planes, entonces está diciendo que fue y actuó de manera negligente. Santiago también dice que si aquella persona, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí está diciendo que si alguno no cae en semejante ofensa, como lo indica Santiago, está indicando que es un varón perfecto, una persona en la cual dice tiene dominio propio. Y esto es de mayor valor para aquellos, dice, que quieren ser predicadores. Tanto el versículo 1 como el versículo 2 viene hablando acerca de esta parte importante en cuanto a la predicación. Ahora, la lengua puede ser pequeña y vemos entonces que puede, pero ejerce mucha influencia. Ahora Santiago, del capítulo 3, el verso 3 al versículo 5, comienza a presentarnos tres ejemplos en el cual se ve o se puede apreciar algo muy pequeño dominando algo sumamente grande y fuerte. Santiago 3:3 presenta el primer ejemplo. Dice el versículo 3, dándole lectura un poco. Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El primer ejemplo que pone dice freno en el caballo. Es relativamente pequeño en comparación con el animal. Y si vemos entonces, el animal es en su fuerza, es grande, el ímpetu que ella tiene es sumamente grande. Pero más sin embargo, la instrucción o la orientación que hace Santiago es algo muy pequeño, dominando un animal muy fuerte, dominando un animal que tiene una velocidad increíble. Salmos capítulo 39, el versículo 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. El segundo ejemplo que Santiago nos considera es acerca del timón del barco. En Santiago 3:4 dice así, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. En este ejemplo habla acerca del siguiente, del timón de un barco. Y si vemos el timón en comparación con el barco, que puede pesar unas 200 toneladas, en el cual dice, la nave también es llevada por las corrientes del mar. Sin embargo, dice que es gobernada por un pequeño timón, el cual, dice el capitán, le da la dirección adecuada para poderla llevar a un puerto seguro. El tercer ejemplo que vemos en Santiago 3:5 es acerca, hablando siempre de la lengua, de un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En comparación con el freno, el timón son pequeños para lo cual tiene que controlar. Ahora Santiago indica que la lengua es un miembro muy pequeño, pero hace un gran mal. Y el último ejemplo que presenta es un pequeño fuego y puede hacer desaparecer en fuego un gran bosque. ¿Cuál es el punto? Podríamos preguntarnos que cosas grandes y potentes son dirigidas por cosas pequeñas y al parecer insignificantes. La idea de Santiago es considerar lo poderoso que puede ser la lengua en la persona que predica. Y si se jacta de su labor diciendo que yo sé predicar mejor que el hermano X o el fulano Y, realmente allí estamos haciendo un gran daño. Y en cambio lo que debería de ser, según lo que se menciona en Santiago, es tener dominio propio y saber entonces la responsabilidad que nosotros tenemos. Y la parte más importante que Santiago está rescatando así, que si nosotros usamos la lengua en ese sentido, pues nos está acarreando para sí condenación. Perdón. En el segundo punto, Santiago nos muestra que la lengua es indomable. Y dice, y la lengua, en Santiago capítulo 3, el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua no solamente es poderosa, como lo miramos en la primera porción del estudio, en el cual puede controlar grandes cosas. Pero ahora en esta parte se nos dice, según lo que menciona Santiago, que es perversa. Con la metáfora de la lengua, así se compara con la destrucción que puede acarrear. Consideremos Proverbios capítulo 16, el versículo 27, perdón. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Se ve la comparación o la ilustración acerca de esta metáfora. Proverbio 26 también, verso 18 al 21. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muertes. Tal es el hombre que engaña a sus amigos y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En estos versículos vemos la comparación, las metáforas que utiliza para la lengua, en el cual dice se usa como chisme, en el cual se usa como para meter contienda, en el cual se ve de que todo entra de manera suave. Y nótese lo que dice en el versículo 20, si no hay leña, el fuego se apaga. Tenemos un fogón de leña, se nos acaba la leña y ya no hay más leña para producir fuego. Con esa misma comparación se está diciendo aquella persona que usa la lengua para chisme, si no la hay cercano, dice que se apaga la contienda. De esa manera, Santiago nos ilustra lo difícil o lo peligroso que puede hacer esto. Santiago, capítulo 3, el versículo 7, dice así, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí Santiago está mencionando una verdad, que el hombre dice ha podido controlar la naturaleza, la ha podido domar, como menciona el versículo 7, y continúa haciéndolo, no solamente en tiempos pasados, sino que la generación futura podrá domar la naturaleza, podrá domar los animales peligrosos, fuertes, como también las serpientes. Pero aún también menciona el versículo, pero ningún hombre
es capaz de controlar su lengua. Santiago capítulo 3, el versículo 8 dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal el que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y la razón de que el hombre no la puede domar es porque es rebelde, es inestable. La expresión llena de veneno mortal es una expresión de manera fuerte y es comparada únicamente con el veneno de la serpiente. Hay un eslogan de un ministerio en el cual dice: ni golpes que duelen, ni palabras que hieren. Y esa expresión, y ese eslogan de ese anuncio publicitario es muy cierto. Hace referencia al castigo infantil, en el cual dicen sin golpes que duelen, es decir, que puedan dejar marca alguna, pero también acuña la siguiente expresión, ¿verdad? Que también las palabras pueden herir. También esa misma expresión, esa misma palabra viene acerca de la lengua. Por eso es que el Santiago 3:8 nos menciona que es llena de veneno mortal. Si se ha podido domar la naturaleza de los animales, pero ha sido incapaz de hacer con la lengua con lo que se espera que podamos hacer, pero realmente esto lo podemos hacer siempre y cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios. El texto que leíamos en Salmo 141, el versículo 3, encontramos y decíamos que David reconocía la necesidad de que era imposible poder guardar o refrenar su lengua. Por eso se recurría a Dios para que éste le ayudara a poder guardar su boca y poder guardar sus labios. Primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, también en lo siguiente: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Una expresión más o una recomendación más que nos hace ver es que si queremos ver días buenos, tenemos que trabajar mucho en el aspecto del dominio propio. La expresión, decíamos, lleno de veneno normal, es otra de las varias metáforas que Santiago utiliza, y lo hace como para describir el efecto del mal uso que nosotros le podemos dar a la lengua. Salmos 140, el versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de espinas hay debajo de sus labios. Noten de igual manera, este libro está utilizando la misma expresión que utiliza Santiago en referirse a lo que es el veneno. Romanos capítulo 3, el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Una vez más, Pablo utiliza la misma expresión para referirse a la lengua y lo peligroso que puede ser cuando hace referencia que es comparada con el veneno de las serpientes. El tercer punto que podemos considerar es que la lengua está contaminada. Y noten lo que dice Santiago capítulo 3, el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí encontramos la aplicación de la metáfora en cuanto a la serpiente. Y así como está dividida la lengua de la serpiente, en este versículo nos ilustra de qué manera nuestra lengua podría estar dividida. Y está dividida en que muchas veces dice bendecimos a Dios y otras veces lo utilizamos para maldecir. Hay algunos ejemplos de expresiones que se han utilizado para bendecir. Una de ellas es Lucas capítulo 1, el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Una de las formas que nosotros vemos es acerca del profeta Zacarías, cuando se le permitió volver a hablar, la utilizó para bendecir a Dios por el hecho de que le había permitido ver el nacimiento de su hijo, en este caso Juan el Bautista. La otra ejemplo que nosotros podemos ver en cuanto a la bendición es lo que nosotros leíamos en Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, usamos la lengua para bendecir o para algo bueno, en el sentido de dar gracias. Cuando nosotros hacemos oraciones a Dios, de esa manera lo estamos haciendo para algo bueno. Otro ejemplo un ejemplo del mal uso de la lengua lo vemos en Juan capítulo 7, el versículo 49. En este ejemplo que vemos es acerca de los sacerdotes y fariseos que lo están utilizando en Juan 7, 49. Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Esa expresión viene entonces de los sacerdotes y los fariseos. En teoría se esperaban de que ellos fueran ejemplos para el pueblo y que realmente utilizaran la lengua como debía de ser para bendecir. Pero en este ejemplo en el que encontramos se lo está usando para el uso incorrecto en el cual no se debería de usar. En Santiago, capítulo 3, el versículo 10, habla acerca de un ejemplo en el cual es muy latente para nosotros y que nosotros podemos saber. Santiago 3:10 dice de esta manera: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Santiago está recordándonos que al usar la lengua para bendecir o maldecir, dice que lo usamos de mal sentido. Y ahora Santiago nos está diciendo de que esto no debe de ser así. Santiago ahora hace uso de la naturaleza para mostrarnos una enseñanza sumamente grandiosa, de que ambas cosas no es factible. El versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Este es el ejemplo, el primero que utiliza para enseñarnos de que utilizar la misma lengua para dos usos diferentes es incorrecto. Y el ejemplo que usa es de la naturaleza, acerca de una fuente de agua que nosotros podemos encontrar. No sale ni agua dulce y después agua amarga. La naturaleza misma nos enseña de que esto no es así. Ahora, tiene una lengua para hablar, dice, inteligentemente, pero si se aleja de del uso correcto, realmente lo utilizamos para lo que debería de ser, como es de bendecir y de ser el nombre de nuestro Dios. Salmos capítulo 19, el versículo 14, una de las citas que podemos considerar: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí Santiago, o con esta ilustración de David, nos indica o nos ilustra de qué manera nosotros podemos utilizar la lengua para el buen uso. Este caso es en el cual dice sea para adoración y bendición de parte de Dios. Proverbio 25, el versículo 11: manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Aquí se ilustra una forma de cómo, haciendo el buen uso de la lengua, se puede obtener grandes bendiciones. El verso dice: manzana de oro con figura de plata. Santiago capítulo 3, el versículo 12, dice así: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una vez más, Santiago recurre a la naturaleza para indicarnos que esto es imposible. Y con este texto se ilustra acerca de los árboles que dan según su género. Cuando recordamos en Génesis capítulo 1, el verso 11, cuando en el momento en el cual Dios estaba haciendo la creación, se menciona lo siguiente: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de frutos que den frutos según sus géneros, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Entonces, con estos dos ejemplos de la fuente que no puede dar agua dulce y agua salada,
con el ejemplo del árbol que no puede dar, como decía, de la higuera, producir aceituna o de la higo, se ve de que esto es imposible. Por ende, Santiago, con la expresión muy tierna diciendo, hermanos míos, esto no debe de ser así, es la exhortación que realmente nos deja sobre la mesa para que nosotros meditemos. A manera de conclusión, Santiago se dirige principalmente a aquellos que son maestros, en el cual dice, si deseamos ser maestros, no nos gloriemos, porque al hacerlo caemos en el peligro de la lengua, la cual es poderosa, es indomable y como también miramos, contamina. Que también nosotros aprendamos que tenemos un miembro que se presenta con defectos, debido a que el hombre no ha podido domarla como ha podido domar a la naturaleza y animales salvajes, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos domarla, podemos hacerlo. Y la tercera exhortación que nos deja Santiago en este capítulo es que aprendamos de la naturaleza. La fuente de agua es dulce, pero no es salada. Y si es salada, tampoco puede dar algo dulce. Que aprendamos también de los árboles. Los árboles dan según su género, según lo que Dios lo había creado en Génesis 1:11. Nosotros, como cristianos, debemos de usarlas con un solo sentido, un solo uso, el cual es para bendición. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar hasta sus hogares. Que el Señor entonces les bendiga.